Listo, estamos grabando. Voy a compartirles aquí mi cuaderno de notas. Ok, entonces voy a seguir con la ley de Coulomb. Vamos a resolver unos ejercicios así, sí, bastante simples. Es el ejemplo 1.2. Bien, la página 44. ¿Sí? Básicamente me dicen que encuentre la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica entre un electrón y el núcleo en el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Entre el electrón y el núcleo. ¿Sí? Entonces te dicen la fuerza eléctrica entre el electrón y el núcleo del átomo de hidrógeno. El electrón y el núcleo del átomo de hidrógeno. Sí, te dicen considera que el radio de este es 0,53 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Entonces está bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que el hidrógeno está en el grupo 1, tiene un protón y un electrón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces el hidrógeno está en el grupo 1. En el grupo 1, ¿sí? Y tiene un hidrógeno, un electrón y un protón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues van a interaccionar. ¿Sí? ¿Sale? Y tienen la misma carga elemental los dos, tienen la misma carga elemental. Es decir, la carga, recuerden, la carga de un electrón. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza, pues aplico la ley de Coulomb, ¿no? Y como las cargas son iguales, yo lo puedo poner así, K por Q cuadrada, que R cuadrada, ¿no? Y entonces esto me va a quedar la constante de Coulomb que vale 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, por la carga, que es la carga elemental, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios entre el radio, ¿no? ¿Qué unidades me debe quedar la fuerza, jóvenes? ¿Qué unidades me debe quedar la fuerza? Newtons. Newtons. Vamos a ver si es cierto. Tengo newton metro cuadrado, coulomb cuadrado, por coulomb no al cuadrado, porque está coulomb cuadrado, partido metro cuadrado. Miren, coulomb cuadrado. Ahí está. Entonces, si ustedes hacen la cuentita, esto les va a salir que la fuerza es 8,2 por 10 a la menos 8. Esa es la respuesta. Bastante simple, ¿no? Si recuerden, les voy a pasar la nota. Les voy a pasar la nota. Les voy a pasar la notita. Ok. Vamos a resolver otro ejercicio. Se lo voy a copiar y pegar directo. No me chance. Lo voy a dar directo de
pasar a Word. Y de Word lo paso para acá. A ver, ahí está. Ok, yo lo pasé a Word. Copio. Voy a venir para acá. Ahí está. Este mero es. Sale, vale. Ahí está, joven. ¿Sale? Ok, bien, dice considera un pequeño cubo de cobre, ¿no? De 1 centímetro de arista. Pues esto es 1 centímetro de arista, ¿no? Conociendo que la densidad del cobre es 8,9 gramos por centímetro cúbico. La masa atómica ya se la dan también. Y su número atómico es 29, es decir, que tiene 29 electrones en estado neutro y 29 protones para que sea neutro, ¿no? Si entonces le da la masa de un átomo de cobre, gramos cada átomo de cobre, ¿no? Determina cuántos electrones y protones hay en el cubo. Entonces, en este cubo, pues hay electrones, ¿no? Y protones, varios. ¿Cuántos hay? ¿Sí? Determina cuántos protones. Ok, es el inciso A. Entonces hacemos el inciso A. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Pues eso está facilón, ¿no? Porque si tengo un cubo, ¿cuánto vale? ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? ¿Cuál es la fórmula, jóvenes? Volumen de un cubo. Pues área de la Es base por altura, Área de la base por altura. Entonces, ¿cuánto sería? Díganme, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería la fórmula? 1 por 1 por 1. Ajá, lado del cubo, ¿no? Nada, Q. 1 centímetro cúbico. Y te dicen que la densidad es 8,9. ¿Sí, no? Recuerden que la densidad es masa partido por el volumen. De tal manera que la masa va a ser densidad por volumen. Entonces la masa va a ser 8,9 gramos. ¿Sí? Pero no nos piden eso, nos piden cuántos protones y electrones hay. Entonces yo puedo sacar, aquí tengo 1,06 por 10 a la menos 22 gramos, tiene un átomo de cobre. Puedo sacar cuántos átomos son de cobre. ¿Sí? Y ya sabiendo eso, pues ya puedo calcular cuántos protones y electrones hay. ¿Sí? Entonces fíjense, yo sé que la masa es de 1,06 por 10 a la menos 22 gramos, tiene un átomo de cobre. ¿Cuántos serían 8,9 gramos? Una reglita de 3, ¿no? Sería 8,9 gramos por un átomo partido 1,06. Ya me queda la cantidad de átomos. Eso sería 8,4 por 10 a la 22. Átomos. ¿Sí? Pero que vemos cuántos electrones y protones hay. Creo que cuántos electrones nos dicen, ¿no? ¿Cuántos electrones son? ¿Sí? Sí, ¿cuántos electrones hay? Electrones y protones. Pues está bien fácil, porque este es el átomo, ¿no? Y entonces el átomo de cobre tiene
un átomo de cobre. Entonces, ¿cuántos átomos tengo? 22 átomos. ¿Cuántos electrones tendría? Pues bien fácil, ¿no? 8, 4 por 10 a la 22 por 29, 21. Y lo mismo para los protones. Entonces, de que tal manera que X aquí les va a salir que va a ser 2.4 por 10 a la 24. Un chancito, vamos a responder un mensaje aquí. ¿Vale? Listo. Disculpen. Entonces simplemente era multiplicar por 29, ¿no? ¿Sí? Muy sencillo. El inciso B. Bueno, ¿dudas? Hasta aquí, ¿dudas? Son puras reglitas de 3 si pusieron atención. Simplemente calcular el volumen. Con el volumen y la densidad calculo la masa. Con la masa y la masa del cobre, pues ya, calculo cuántos átomos hay de cobre, ¿no? El inciso B que dice, imagina que los protones y electrones del cubito de cobre pudieran concentrarse separadamente en dos esferitas. Y es lo que les pone aquí, dos esferitas. Sí, vamos a decir que son de cierta carga, ¿no? Y están situadas a una distancia de 100 metros. No, pues bien. Para hacer cargas pequeñas, pues 100 metros es bastante considerable, ¿no? ¿Cuál sería la fuerza de atracción entre ellas? Es decir, la fuerza, pues, de tipo eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues otra vez la ley de Coulomb. Si sobe, pues tienen que el radio, la distancia de separación, vaya, son 100 metros, ¿no? Tiene la constante de Coulomb, ¿sí? Y pues, ¿qué más tienen? La cantidad de electrones y La protones, cantidad de o no electrones lo y necesito. protones, sí, pero necesitamos calcular la carga, ¿sí? Entonces tenemos la cantidad de electrones y protones muy bien, sí, estamos de acuerdo. Tenemos que el número de electrones, eso estoy de acuerdo, electrones, pero queremos carga, ¿no? La carga se mide en Coulomb, pero recuerda que necesitamos la carga Q, ¿sí? Entonces, la carga de un electrón, recuerden que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Nos aplica una reglita de 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, hago una regla de 3. Entonces, yo sé que un electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cuánto será la carga de 2.4 por 10 a la 24 electrones? Es una reglita de 3, ¿no? Multiplicar este por este, ¿sí? Y eso le va a dar 3.9 por 10 a la 5, que es la carga que necesitamos. Tenemos que la carga, esto viene, se transforma en la carga de 3.9 por 10 a la 5. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? La cantidad de electrones la transformamos en carga. ¿Cómo? Con la unidad de la carga elemental. Y eso es como si, lo tienen que tener bien de memoria, ¿no? La carga del electrón. Como el pan de Profe, en la café. regla de 3, lo que escribió, dice un electrón tiene
Una 1.6, carga de 1.6 por 10 a la menos 19. ajá, coulombs. Ah, ok, ok. Sí, es que no le, pues se me fue por ahí. Pero ya. Ok, perfecto. Bueno, pues ya, prácticamente esto ya es historia antigua, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de Coulomb tenemos K, Q1, Q2, R cuadrada. Entonces sería K, Coulomb cuadrado. Y la carga pues es la misma para los dos. Voy a poner 3,9, ¿sí? Al cuadrado, entre 100 metros. Que no se les olvide elevar al cuadrado, que ahí siempre se les pasa, ¿sí? Si hacen esta cuenta, se le va a dar 1.4 por 10 a la 17. Seguro que es el cuadrado porque no saldría una como carga negativa y el otro como carga positiva. No, porque son iguales, pero desde sentido opuesto, de cargas opuestas. Pues, Lo que pasa va a ser esto, que la fuerza va a ser de repulsión, ¿sí? Perdón, va a ser de atracción. Como son iguales, pues la fuerza va a estar así. A eso se refiere el sentido, que va a ser de atracción a fuerza, ¿no? Sí, pero es igual a la misma cantidad de carga, ¿sí? No, si ven la carga, pues es súper, súper grande, ¿no? Del orden de 10 a la 17, ¿sí? Ahora, el inciso C, bueno, ¿dudas hasta aquí? No. Bueno, el inciso C, ¿qué nos dice? Inciso C. ¿Cuál sería dicha fuerza si las esferas estuvieran situadas una en la Tierra y otra en la Luna? A 3.8 por 10 a la 8 metros de distancia. Ahora cambió la pichada, ya no están en la Tierra. Resulta ser que uno está en la Tierra y otro en la Luna. Y dicen que la distancia es de 3.8. ¿Sí? Ahora uno está en la Luna y otra en la Tierra. ¿No? Resulta ser que aquí, en estos casos, cuando estamos en cuestiones de este tipo, ¿sí? Pues básicamente es hacer lo mismo, ¿no? La distancia va a cambiar. ¿Qué van a hacer? La misma carga, ¿no? La R es la única que cambia, ¿no? Es la misma, ¿sí? Si estamos de acuerdo, es lo mismo cálculo que van a hacer. Que van a hacer 9 por 10 a la 9 por la carga, que sería 3.9. Y abajo serían 3.8. Y ya, sencillito. Y esto les daría 9 punto ¿qué? 9.5 por 10 a la 3. Pueden hacer la cuentita, ¿no? Observen que es menor. El otro era de orden de 10 a la 17 y aquí es orden 10 a la 3. ¿A qué se deberá esto? Aquí hay muchísima más distancia. Exacto, porque la fuerza varía inversamente proporcional con la distancia al cuadrado. Entonces, si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Es decir, Así es. si R aumenta, F baja. ¿Sí? ¿Sale? ¿Había otra manera de resolver esto? Sí. ¿Cómo? Pues bien, se hubieran basado con el ejemplo pasado. Era F igual a K, la misma. Son las mismas cargas. Y aquí sería R1 Profe, cuadrado, ¿no? Voy, dame chancita nomás. Entonces, si me baso en el ejemplo anterior y tengo este ejemplo que voy a llamarle fuerza 2, sería K, Q1, Q2, R cuadrada, ¿no? ¿Sí?
Y entonces yo puedo pasar F1, R1 al cuadrado. Esta es otra manera de resolver el ejemplo, ¿no? El ejercicio. Observen que la K, Q1 y Q2 son las mismas. Los que cambian son las Fs y las Rs. Pueden igualar aquí estas dos, porque esto y esto son iguales. Los igualan y ya despejan de ahí F2. Más sencillo también, como gusten. Sí, ahora sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? Ah, yo le iba a preguntar que si qué significaba la K antes de las Q. Carga. La Q, Digo, la K. la K. La K es la Ajá. constante de Coulomb. Mm. La vimos ayer. Ah, es que ayer yo no pude entrar, profe. Ah, por eso compartí el Y se video. me pasó. ¿Ya miro el video? No, no lo he mirado, pero lo voy a checar Ah, entonces. aquí no hay error. Ok. Sale, Sí, profe, gracias. nada más checan el video y pues, no pude entrar, que se me fue el internet, llovió, me fui de viaje, fui de cita con el médico, fui al dentista. Checo el video. Ok, profe. Sale. La K es la constante de Coulomb. Lo platicamos ayer. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, bueno. Con esto ya pueden ir resolviendo algunos ejercicios que vienen en la plataforma. En plataforma Moodle, vienen ejercicios de repaso. Sí, los pueden ir haciendo primeramente a mano, si gustan. Ya después lo pasan a Word. Sí, por ejemplo, este ya lo pueden ir haciendo. Lo del equipo 1 está sencillito. ¿Sí? El 1 también lo pueden ir haciendo aquí también. Todos los del... todavía no han explicado esta parte. Pero algunos que ya están muy sencillitos ya los pueden ir resolviendo, ¿no? Sí, ya los pueden ir haciendo a mano. Sí. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? ¿No? Lo correcto. Todo bien, quiero resolver este ejercicio. No me va a alcanzar el tiempo. Ya me está diciendo Zoom que me quedan 7 minutos. Este ejercicio les voy a dejar la tarea que me lo revisen. Sí, para la siguiente clase vamos a resolverlo. ¿Por qué quiero resolver este ejercicio? Por dos cosas. Uno, es el experimento que hizo Coulomb para determinar la carga. Esto fue el experimento que hizo Coulomb. ¿Sí? El ejemplo 1.5, pero platicado como problema. Es bien importante el diagrama aquí, el diagramita de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre, que vieron en mecánica 2, final de la unidad 3, ahí vieron un poquitín de diagramas de cuerpo libre, ¿no? Y la segunda cuestión, ¿por qué quiero abordarlo? Es porque en la práctica número 1, ¿sí? Es determinación de la constante de Coulomb, y van a usar el modelo matemático que viene ahí. Por eso quiero describírselos de dónde viene, etcétera, ¿no? Porque va a ser importante. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, les voy a compartir el apunte ahorita en un ratito. Les comparto también el video. Y si no tienen más dudas, pues a seguir trabajando en las actividades de plataforma. Si cualquier duda, pues me pueden comunicar por el grupo en un horario de atención de 7 a 3. ¿Sí? Y sin más por el momento, pues nos vemos. Si les encargo a las personas que no han podido entrar, pues que revisen el video. ¿Sí? Los videos anteriores para que se den una idea de qué estamos abordando. Bueno, nos vemos. Hasta luego y que tengan buen día. Hasta la Adiós, próxima, profe. profe. Dale, profe, buenos días. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Adiós.